Queremos compartir con ustedes algunos puntos para poder recibir liberación, algunas claves o algunos pasos para poder recibir liberación de espíritus demoníacos. Algunos pasos sencillos pero claves. Sin estos pasos va a haber un bloqueo en la liberación. El primer paso o el primer punto es sinceridad. Se debe ser honesto y sincero consigo mismo y con Dios si se espera recibir la bendición de Dios para la liberación. La falta de transparencia mantiene áreas en la vida en tinieblas. Los espíritus demoníacos operan en las tinieblas, pero la sinceridad y la transparencia ayuda a sacarlos a la luz. Todo pecado que no se confiese o del cual no haya habido arrepentimiento de una manera voluntaria otorga a los demonios un derecho legal para quedarse. El Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi vida. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que como primer punto básico, importante es ser honesto con Dios y ser honesto con uno mismo también. Ser transparente y confesar, venir abierto al Señor para poder recibir liberación. El segundo paso es la humildad. Esto quiere decir que uno debe depender de Dios y de su provisión para la liberación. Reconocer que esas áreas que uno no es libre, reconocer que necesita ayuda, reconocer que Dios tiene el poder y no nosotros mismos, y que necesitamos liberación. Entonces la humildad es clave también. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces una clave para recibir liberación es ser humilde. ¿Y cómo nosotros somos humildes? Bueno, sometiéndonos a Dios, reconociendo su autoridad, poniéndonos bajo su cobertura, obedeciendo, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, porque de lo contrario estamos siendo orgullosos, y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, o sea que Dios no va a, de alguna manera, a obrar en una persona que es orgullosa. También esto tiene que ver, implica una apertura completa con el siervo de Dios o la persona o el ministro o la mujer o el hombre que va a ministrar liberación. Tiene que reconocer que precisa ayuda, y Dios va a usar instrumentos humanos muchas veces para poder recibir liberación. Es de ahí que se requiere humildad para reconocerla y buscar ayuda. Tercero es el punto por el cual es básico para poder recibir liberación, es arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión voluntaria de apartarse completamente del pecado y de Satanás. Es indispensable para la liberación dejar de estar de acuerdo con las tinieblas. El arrepentimiento necesita una confesión sincera de todos los pecados, y esto quita todo derecho legal a los espíritus demoníacos. O sea que esto es clave. No hay liberación si no hay un arrepentimiento genuino, una decisión voluntaria de no andar más en el pecado y de romper todo lo que tenga que ver contacto con las tinieblas. Un arrepentimiento genuino quita derecho legal a los espíritus demoníacos. Lo cuarto es renunciar. Bueno, ¿qué es renunciar? Renunciar tiene que ver con dejar y abandonar el pecado. Está conectado al arrepentimiento. El arrepentimiento, vamos a decir, es una decisión en el corazón, y la renuncia es como una consecuencia que resulta del arrepentimiento. La renuncia es el fruto del arrepentimiento. Es la demostración visible de que uno abandonó el pecado. Por ejemplo, si alguien se ha arrepentido de la lujuria, es necesario que destruya todo material pornográfico. Si alguien se ha arrepentido de un error religioso o de ocultismo, no importa cuál sea la puerta de tiniebla que ya se ha abierto, es necesario renunciar completamente mediante la destrucción de toda literatura o toda asociación
en fin, con esa doctrina o con esa enseñanza o con esa religión falsa. En Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19, dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea que el arrepentimiento y la renuncia son claves para poder recibir liberación. Aquí vemos que mucha gente que había practicado la magia, había practicado el ocultismo, después de haber creído en Jesucristo, después de arrepentirse de sus pecados, ellos trajeron los libros, dice acá en la Biblia, y los quemaron delante de todos. O sea, que destruyeron todo ese material. Lo quinto que es clave también para poder recibir liberación, y esto es muy común, que acá haya una traba en la liberación, es la condición de perdonar. La voluntad de perdonar es absolutamente esencial para la liberación. En Mateo capítulo 18, de los versículos 21 al 35, habla una parábola del Señor Jesucristo de los dos deudores, y ahí explica bien claro, que no lo vamos a hacer ahora, lo que ocurre con una persona que se niega a perdonar. Dice que es atormentada por verdugos. Nosotros creemos personalmente que cuando dice verdugos está hablando de literalmente demonios que atormentan a la persona que no perdona o que se niega a perdonar, o después que ha entendido cómo Jesucristo perdonó sus pecados, esa persona tiene revelación, tiene luz de parte de Dios, entiende, cree que Jesús le perdonó los pecados, pero se niega voluntariamente a perdonar a otras personas. Esta parábola en Mateo capítulo 18, del 21 al 35, termina Jesús diciendo que esa persona que no recibe perdón, Dios mismo tampoco la va a perdonar. O sea que se cumple una ley espiritual. Y esto los demonios lo saben muy bien y van a hacer lo que sea, ponen muchos argumentos para que la persona que está resentida o tiene falta de perdón no logre perdonar. Ningún ministro que haga liberación puede efectuarla a menos que el candidato haya cumplido con las condiciones de Dios. Y bueno, y esta es una ley espiritual, y es muy común que una persona no quede libre, y es muy común que sea por la falta de perdón. Otro paso que podemos hablar o compartir para poder tener liberación es una oración personal. Pedir de una manera personal al Señor que lo libere y que lo mantenga libre en el nombre de Jesús. Tiene que haber un deseo en esa persona que reconoce con humildad delante de Dios que tiene ataduras demoníacas, que tiene una opresión espiritual y entiende que Jesucristo la puede hacer libre. Esa persona necesita también abrir su corazón y desear, anhelar ser libre y orar personalmente a Dios con todo su corazón. También esa persona tiene que buscar directamente de Dios para poder, pedirle al Señor de una manera personal poder ser libre. Y lo último paso, que es importante, después que se ha orado por liberación, después que se produce un cambio en la persona, que por ejemplo, esta persona que necesita liberación logró ser sincera, venir con humildad delante de Dios, arrepentirse de todos los pecados, renunciar a todo lo que tiene que ver con el pecado y lo oculto, perdonar, orar de una manera personal a Dios. Hay un paso que es importante para poder mantener la liberación. Una cosa es ser libre de espíritus demoníacos y otra cosa es mantenerse liberado o lograr mantener la liberación. Recordemos que el espíritu inmundo va a querer volver de nuevo con los mismos pensamientos, con las mismas opresiones, va a querer de nuevo hacer su obra, pero tenemos que mantener la liberación. ¿Y cómo hacemos? Bueno, lo hacemos con la oración, el congregarnos, el usar las armas espirituales que el Señor nos dio, la sujeción a Dios, la palabra de Dios,
tener contacto íntimo con la palabra y con la oración, buscar la llenura del Espíritu Santo, estar sujeto a líderes espirituales que Dios haya puesto con nosotros, congregarnos. Bueno, todas estas cosas son claves para poder mantener la liberación. Bueno, esas son pequeñas claves que podemos aprender y aplicar para poder recibir liberación. Que Dios te bendiga.